Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo la segunda parte del vídeo que subí hace un par de días, donde en este os voy a plantear los otros 3 prospectos ideales que para mí serían perfectos para cada equipo de la conferencia oeste de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, continuamos con este vídeo que he dividido en dos, porque al final, como visteis en el anterior, se extendió bastante y al final, bueno, me alegro muchísimo de que os gustara. La verdad que tenía bastantes dudas, ¿no? Porque al final subir un vídeo con un Excel es un poco raro, pero yo creo que es que de verdad merecía mucho la pena y me alegro mucho que haya tenido tan buen feedback y que lo hayáis disfrutado tanto. Entonces espero que, oye, si también os gusta pues ya sabéis que la mejor manera de apoyarlo es dándole like y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, antes de esto, sí que comentaros un par de cositas. Voy a enseñar ya primero el Excel. Bueno, si no habéis visto el otro vídeo, os lo dejaré por aquí arriba para si lo queréis ir a ver luego, porque la realidad es que tampoco pasa nada que os hagáis spoilers. Es un poco más el tema de mi explicación acerca de ello, ¿no? Entonces, sí que os quería comentar una cosita, y es que antes de empezar, recordad que eso, nos limitamos a 2 jugadores por equipo, ¿vale? Que era un poco, o sea, a dos equipos por jugador, que era la gracia para no así dar a un jugador 6 o 7 veces a lo largo del vídeo. Y bueno, creo que este vídeo también espero os guste un montón. Y al final es lo que os comento. Después del vídeo, ¿vale? Voy a hacer una reflexión final que me comentó un suscriptor. Hay una pregunta en el vídeo anterior donde me decía que qué opinaba respecto a este draft y el anterior, donde bueno, además estamos ya viendo el March Madness. Ayer también me volví a quedar a ver a Darren Peterson, que fue eliminado, una pena, pero bueno, hay emparejamientos tremendos, como un Houston-Illinois, o sea, hay muchas cositas que ver todavía en este March Madness. Y nada, que sepáis que si el Excel os ha gustado, tiene muchas más herramientas, es mucho más grande de lo que vosotros veis ahora simplemente en pantalla. Entonces que sepáis que va a haber más vídeos a futuro con el Excel, de otras cositas que creo que también os van a gustar un montonazo. Entonces vamos a empezar ya directamente con el primer equipo. Ya sabéis que lo hacemos un poco en el orden en el que los equipos del oeste a día de hoy draftearían según los picks que tendrían si grabásemos a día de hoy. Y en primer lugar empezamos con los Kings. Los Kings a día de hoy serían el equipo que peor pick tendría sobre el papel, el pick número 4, además de 2 picks bastante bajos en segunda ronda, como el 34 y el 44, que como ya sabéis lo vais a estar viendo todo por pantalla. Los Sacramento Kings es un equipo complicado, pero como están en el top 4, no sé qué, les he querido dar un buff importante. Es el único equipo, ¿vale?, que estando un poco en el top 4, top 5, le he dado solo jugadores de arriba. ¿Por qué? Porque creo que Sacramento, más que nadie en esta liga, necesita talento, necesita jugadores que cambien la franquicia por completo. Y lo que os digo, es el único equipo al que le he dado tantos jugadores top. Ya sabéis que otros equipos como Indiana, Brooklyn y tal, como veis en pantalla, pues les di jugadores luego de más abajo y tal, para que también tuviesen otras opciones en otras partes del draft. Pero es que los Kings van a necesitar ese pick diferencial. Entonces he querido dar las que para mí serían las 3 opciones más interesantes para ellos. En primer lugar, ¿vale? Creo que sin ningún tipo de duda el primero es J.J. Evansa, por un tema muy similar al que se aplica con Washington. Creo que necesitan un jugador franquicia, un jugador que te cambie por completo, que sea ese número 1, tanto mediáticamente como de marketing, como en la pista. Entonces creo que necesitan ese talento, ese jugador, esa marca, ¿no?, personal que tenga la franquicia, y creo que sería J.J. Evansa. Pero claro, creo que también, por eso es el único equipo que os he dicho que le he favorecido tanto, les voy a dar a Cameron Boozer, ¿vale? Es que me parece que ambos jugadores serían perfectos para los Kings. ¿Por qué? Porque creo que de Evansa les daría todo lo que os acabo de comentar, pero creo que Cameron Boozer les daría algo muy importante a los Kings que nunca han tenido, y es un jugador regular, que es una certeza. O sea, ese tío va a ser bueno 100%, a lo mejor no alcanza un techo tan alto como nosotros, pero si tú puedes tener un jugador calibre All-Star o All-NBA durante toda su carrera, que va a ser bueno en defensa, que va a ser bueno en ataque, que domina todos los aspectos del juego a un nivel bastante alto, ese creo que es todo lo que Sacramento también necesita. Regularidad, confianza, que a lo mejor no draftean su 1, pero draftean un 2 increíble, y el año que viene draftean al 1 y tienen un dúo increíble. No sé, creo que Sacramento también se beneficiaría mucho de Cameron Boozer, y lo que os digo, es el único equipo al que le he dado tantos jugadores altos. Pero si cayesen del top 4, porque es una posibilidad, también les he querido dar uno de los bases. Por eso os he dicho que les he beneficiado mucho, pero bueno, creo que hay que darles también un poquito de cariño, que se lo merecen los pobres. Y sí, de todos los bases, es que creo que el que mejor sería para ellos sería Darius Akaf, porque al final Darius Akaf es el jugador que también podría cambiar por completo la franquicia, que fuese ese base, sin ninguna duda es el jugador más talentoso de los 4 guards en el aspecto ofensivo del juego.
es el más desarrollado y creo que es el que más potencial tiene, sobre todo desde el aspecto anotador, y al final, si Sacramento pueda llegar a draftear su número 1 en este draft sin que sea uno de los del top 3, creo que tendría mucho mérito, y al final creo que Darius Akaf también cambiaría por completo la franquicia, y no sé, lo que os digo, es que quería también darles un poquito de apoyo, ¿no? Desde aquí, desde el canal, a los fans de Sacramento, que sé que lo están pasando bastante mal. Vamos a pasar al siguiente equipo, ¿vale? Que en este caso son los Utah Jazz, que como veis en pantalla solo tendrían el pick número 5 sobre el papel. Claro, para Utah es como los dos equipos. A pesar de que solo tenían un pick, ya vais a ver luego, pero también les he recomendado un jugador que si pudiesen escalar a segunda ronda por él, creo que se beneficiarían mucho. Pero claro, en el top 5 a Utah, ¿vale? Le he querido dar 2 jugadores. Es verdad que no van a caer tanto, pero hay una posibilidad de que ellos caigan al top 8, porque si puedes caer hasta 3 puestos. Entonces, en principio su pick ya 100% se lo van a quedar ellos y no se lo van a llevar los Thunder. Pero del top 4 de bases, a mí el que más me gusta para ellos es, sin ningún tipo de duda, Kingston Flemings, ¿vale? ¿Por qué me gusta más Kingston Flemings para Utah? Porque creo que es un equipo que sigue necesitando un guard al lado de Keyonte George, que tampoco necesitan que sea un super base playmaker como es Isaiah Collier, pero sí que si puede ser un base como Kingston Fleming, que también sabe repartir juego, pero que sobre todo también es un buen defensor, que es un jugador que es eficiente, que puede jugar también sin balón, que no necesita tener el balón constantemente y que se va a poder acoplar perfectamente ya al equipo que quieren formar un poco con ese cuarteto claro, más Ace Bailey, que no sabemos un poco dónde va a encajar dentro del equipo, pero creo que Kingston Fleming de todos es el que más me gusta, porque al final ya tienes a Keyonte George, que es una realidad, tienes a Lauri Markkanen, que es una realidad, y tienes a Jaren Jackson Jr. Entonces, si sobre el papel también vas a tener a Walker Kessler, creo que necesitas sobre todo un guard que pueda marcar la diferencia más desde la posición de base que es del escolta, y creo que Kingston Fleming, lo que os digo, es el que más me encaja. Si no, de los otros no me encajan tanto. Sí, obvio, si draftean a Michael Brown Jr. o a Keaton Wagler o a Darius Akaf también sería increíble para los Jazz, pero sí que creo que si están en el 7º puesto y no les convence mucho, no creo que estuviese mal para ellos bajar 2 puestos y conseguir en el número 9 o en el número 10 a LaVaron Philon. Creo que también se les acoplaría a la perfección, me gusta muchísimo también el fit, un poco por lo mismo, LaVaron también es un buen perfil defensivo, es un jugador también más agresivo, también que penetra más a canasta, pero que también es más eficiente, y creo que eso también a Utah le iría bastante bien, ¿no? Y al final, no sé, me gustan ambos perfiles al lado de Keyonte George y por eso son los que más me convencen para ellos. Pero, lo que os he comentado, si tuviese la oportunidad, me gustaría que Utah, y mirad que voy a bajar bastante, pero es que creo que es un jugador interesante para ellos, me gustaría que Utah, si tuviese una oportunidad, fuese a por un jugador como Allen Graves, ¿vale? De Santa Clara. Me preguntaréis, Nico, ¿por qué? Utah me parece que va a ser un equipo interesante el año que viene, pero para mí tiene una gran carencia, y es que en el juego de ala, ¿vale? Desde el banquillo, les falta saber qué hacer, ¿no? Al final, sí tienen potenciales interesantes. Cody Williams está jugando muy bien últimamente, tiene a Ace Bailey, tiene a Salai Sensao, pero creo que les falta más ese jugador de rol estilo Julian Champagny en los San Antonio Spurs. Y creo que Allen Graves de Santa Clara, que es un buen tirador de 3, que es un jugador que ha tenido una producción bastante importante este año en Santa Clara, no sé, creo que podría ser un jugador que les aportase bastante, a pesar de que es joven, creo que puede aportar más desde el comienzo de su etapa en NBA. Y no sé, ese tipo de perfiles creo que son interesantes para un equipo que quiere empezar a competir, que a lo mejor no van a llegar a ser super tops, como por el hecho de que draftearon a Cody Williams, pero sí que son jugadores que creo que van a tener bastante carrera en NBA. Y no sé, creo que este tipo de perfiles a Utah les vendría bastante bien. Vamos a pasar al siguiente equipo, ¿vale? Que nos pasamos a hablar de mis Dallas Mavericks, ¿vale? Con Dallas ya sabéis que yo, bueno, creo que no tengo ni que decirlo. Ya sabéis que lo tengo muy claro, que es que el jugador ideal para Dallas, pero porque es que tiene todo el sentido del mundo, es Darius Akaf. O sea, lo que acabo de comentar es el jugador con mayor potencial del draft en cuanto a aspecto ofensivo de todos los guards, y creo que ya lo he dicho, que es que además de que sea mi jugador favorito de este draft, ya no es solo eso, y porque es mi equipo favorito, no solo lo he hecho por eso, es que realmente creo que Dallas es uno de los equipos que sin ningún tipo de duda necesita más generación exterior, no tanto ya talento en el guard como por ejemplo los Jazz con Kingston Flemings, que también es de defensa, sino un super potencial ofensivo que pueda acompañar a Cooper Flagg durante toda su carrera. Y ese jugador yo creo que es Darius Akaf. O sea, te podría hacer es un poco ese papel de Jamal Murray con Jokic. Pues, joder, si Darius Akaf se convierte en un Jamal Murray toda su carrera, yo ya estaría más que contento. Y al final creo que es un poco el aspecto que tiene que buscar Dallas. Si no, creo que el otro perfil de jugador que Dallas tendría que buscar si en esta ronda que no fuese Darius Akaf sería el que está un puestito más abajo en mi big board, que es Keaton Wagler. Creo que Keaton Wagler es un jugador también interesantísimo, también de un perfil más ofensivo, shotmaker.
A mí de triplistas es el que más me gusta de todo el draft, ¿vale? De los de arriba. Creo que tiene la mejor mecánica, me gusta más que la de Usakav. Creo que el tiro va a ser el mejor y creo que va a ser un animal desde el 3. Además que me gusta también porque se mueve muy bien sin balón, creo que eso también es un perfil muy positivo. A lo mejor nunca va a llevar tanto un peso de un ataque, pero se puede desarrollar al final también como un base. Entonces, no sé, creo que son los dos perfiles ofensivos que más me gustan para Dallas. Y si no, vamos a ir por un jugador que se acaba de eliminar del March Madness hace nada, pero que me gusta mucho, que ya lo di a Boston y que es Tyler Turner. Aquí, bueno, coincide un poco con lo que moqué hace unas semanas en mi draft, en mi mock draft, pero es que me gusta mucho la idea de Tyler Turner en ese pick número 30, que bueno, no lo he comentado, pero Dallas tenía también el número 30 del 49. Y creo que, no sé, me gusta mucho la idea, creo que es también un perfil muy anotador, muy eléctrico y que creo que a Dallas le vendría muy bien ese jugador. A pesar de ser pequeñito, no sé, creo que sería un perfil muy interesante para Dallas por el que hacer una apuesta final de primera ronda. O a principios de segunda, dependiendo si Dallas quiere bajar en el draft, pero bueno, lo podríamos coger con el pick 30, que así lo tendríamos bajo 4 años. Vamos a pasar al siguiente equipo, ¿vale? Que son los Memphis Grizzlies, ¿vale? Memphis es un equipo que me da mucha curiosidad, ¿vale? Cómo van a afrontar este draft, porque creo que tienen varios puestos que cubrir. Creo que podrían ir a por talento, que creo que es lo que tendrían que hacer yo. Por lo menos pienso que lo que tendrían que intentar es coger el mejor jugador disponible y luego ver qué hacen. Pero yo creo que van a tratar más a lo mejor de van a hacer eso, pero creo que también van a suplir algunas necesidades como el puesto de base o el puesto de pivot o el puesto del ala, no sé. Yo los digo, mi primera apuesta para Memphis, sin ningún tipo de duda, sería Michael Brown Jr. ¿Por qué os lo digo? Creo que Michael Brown Jr. tiene una posibilidad de acabar cayendo un poco más de los del top 4 de bases, y creo que Memphis tiene bastantes opciones de poder cogerle, tanto si escala como si se queda en el 8, como si inclusive cae al 9, porque creo que Michael Brown Jr. podría hasta caer al 9. ¿Por qué lo digo? Michael Brown Jr. sobre el papel era el mejor de estos bases antes de empezar la temporada. Una cosa es que ahora ellos hayan jugado mejor, Michael Brown Jr. es el que más problemas de lesiones ha tenido. Yo creo que podría inclusive luego acabar siendo el mejor. Es decir, es un tío que tiene un potencial descomunal, es el más alto de todos, tiene también un talento que se le nota mucho, es un poco como, tiene ese flair, ¿no?, que tiene Darren Peterson, que destaca a mí por encima a lo mejor del resto inclusive. Y no sé, me gusta mucho para Memphis, creo que ese tipo de perfiles le sería muy muy guay y me gustaría muchísimo ver un backcourt de Michael Brown Jr. junto a Cedric Howard, creo que de verdad estaría súper súper top. Y si no, vale, le planteo otras dos opciones. En primer lugar, Nate Amen, que es la que les planteé en el mock draft también, pero es que me parece muy buena porque les hace falta talento en el ala. Nate Amen ya sabéis que no es mi favorito, pero bueno, ayer por ejemplo hace un tapón para ganar el partido con Tennessee. Está jugando muy bien, ha estado jugando mejor últimamente, lo que os he dicho, ha estado con más actitud, se lo ha querido más. No sé, me está gustando, creo que para Memphis ese tipo de apuestas serían super tops, porque al final, si consigues a un Nate Amen que acabe saliéndote súper bien, creo que podrías, vamos, lo firmaría en cualquier momento. Y si no, ¿vale? Vamos a irnos a por un interior, que lo moqueé también en el mock draft, pero es que me gusta mucho la idea, que yo le tengo en el 13, pero que va a caer mucho más y que creo que Memphis lo podría coger por lo menos con su pick número 17, que no lo he comentado, que se me ha olvidado de nuevo, tengo que deciros los picks. Pero sí, creo que de verdad sería interesante para ellos. Es que me gusta mucho porque podría jugar la de Zakidi, podría ser suplente. No sé, creo que sería un jugador que también podrían desarrollar muy bien ahí en Memphis. Y es que son tres picks que me gustan mucho, la verdad. O sea, es uno de los equipos que más me gusta como me ha quedado, porque tanto el pick de Michael Brown Jr. como los que ya hice en el mock draft, que aquí los repito, pero porque es que me parecen muy buenos, creo que encajarían a la perfección en la franquicia. Continuamos con el siguiente equipo, que son los Golden State Warriors, ¿vale? Que tienen el pick 11 y el pick 55, ¿vale? Para Golden State no me ha sido fácil, ¿vale? Porque no tengo del todo claro qué va a hacer Golden State, pero sobre el papel entiendo que van a querer competir. Entonces, si los Warriors acaban con el pick 12 o 13 porque caen en el mock draft, creo que, o en el draft, sin ningún tipo de duda, creo que el jugador por que tendrían que ir es Jaxel Endeavor. Por un tema de que creo que es que Jaxel entra en el equipo y automáticamente ya es titular. Eso te permitiría la realidad traspasar a Draymond Green, porque sería mejor que Draymond Green el año que viene si entra Jaxel a la liga. Te aportaría más y creo que podrías utilizar muchísimo ese expiring que van a tener de Draymond Green la temporada que viene de $25 millones. Entonces, creo que sería muy útil para ellos, les abriría lo que os digo, una doble ventana, es decir, mejoras en ese puesto, la realidad, y además tienes una excepción, ¿no?, de traspaso, si lo quieres mirar así, o un expiring que traspasar de $25 millones, que creo que les abriría mucho la posibilidad de mejorar la temporada que viene. Entonces lo veo como una doble mejora para ellos. Claro, si no drafteas a Jaxel, aquí os traigo dos apuestas distintas, ¿vale? Hay un jugador que ayer también salió eliminado, ¿vale?, que es de los campeones o de los ex campeones. No, mentira. No es Thomas Hawk el que voy a dar para
para los Golden State Warriors. De hecho, os lo voy a decir el último porque me gusta mucho. Es una cosa que se me ocurrió el otro día y me gusta bastante. Pero sí que para los Warriors, uno de los jugadores que les he dado es Alex Caravan, ¿vale? Porque también un perfil desde el 4, veterano, tira bien de 3. Creo que es un perfil que le encantaría a Steve Kerr. Este año ha jugado mejor que la temporada pasada. Ya 100% se va a meter al draft. Y oye, creo que como un veterano para tener ahí en el 4, creo que sería interesante para los Warriors. Y que creo que al final le utilizaría bastante su entrenador, que también es algo que tenía muy en cuenta a la hora de draftear jugadores. Pero claro, ¿quién es el otro que he drafteado para los Warriors? Pues es un jugador que es un freshman, que empezó muy bien, que ha caído en los mock drafts, pero que la realidad es que creo que sigue siendo un jugador muy valioso para muchos equipos. Y creo que si hay un equipo que podría dar una oportunidad, ya si no tienen muy claro si van a querer ir a ganar el año que viene, pues aún así creo que podría ser un jugador que le aportase muchísimo a este equipo, sería Koa Pitt. Sí, Koa Pitt para los Warriors. Creo que es muy interesante, o mucho más interesante de lo que parece si os paráis a pensarlo, porque al final aquí podrían hacer un poco lo que hemos comentado con Jaxel, de volver a reforzarse en la posición del 4. Es que creo que es donde se tienen que reforzar, al final les he dado solo 4. Pero es que creo que sería un jugador interesantísimo para ellos, que creo que como hay tanto espaciado dentro del equipo, podría jugar mucho mejor y al final podría cumplir ese rol más defensivo, que es lo que querían los Warriors de Kuminga. Y a pesar de que él no tire de 3, sí que es un jugador mucho más inteligente que Kuminga, más físico en el interior, que sabe jugar mucho mejor al baloncesto. Y que creo que sería una apuesta muy interesante, de verdad lo pienso, para los Warriors. Y que podrían hacer un poco como esa dualidad de desarrollarle al mismo tiempo de que él les ayuda a ganar a día de hoy. Pero bueno, no creo que acaben draftando a Koa Pitt, pero no sé, es que me gustó el fit y creo que sería una apuesta interesante por su parte. El caso, vamos a continuar con los Portland Trail Blazers, ¿vale? Que tienen el pick número 12. En primer lugar, bueno, voy a darles al jugador que les doy siempre, porque es que no quiero ser pesado, pero es que literalmente es que es el jugador perfecto para ellos, entonces me lo voy a quitar de en medio cuanto antes. Braylon Mullins, ya lo sabéis, o sea, es que necesitan tiro, está jugando muy bien, Yukon se ha clasificado además, no sé, creo que tiene que irse, o sea, que tiene que ir a los Blazers. Es que me parecería un error que no fueran a por él. Pero si no van a por él, creo que habría dos apuestas interesantes para ellos. En primer lugar, el primero es Jaxel Endeavor, también, nos lo quitamos de en medio, la verdad, de matado de 2 tiros seguidos, pero es que creo que sería muy interesante para los Blazers porque les daría un jugador veterano en la zona interior que puede jugar de 5, que puede jugar de 4, que es versátil en defensa, que es versátil en ataque, que te puede espaciar el campo, que es físico y creo que cumple o que más bien cubre muchas debilidades, ¿no?, que tiene la zona interior Portland y que además les daría un jugador talentoso que podría también un poco cubrir ese papel que hace a día de hoy Jeremy Grant, no tanto es el papel anotador, pero sí que les daría un jugador que creo que les ayudaría más a ganar y además que lo que os digo, les daría esa versatilidad de poder jugar de 4, de 5, no sé, me gusta mucho para Portland, de verdad lo creo. Y si ellos van a querer empezar a competir el año que viene, porque van a tener a Drew, porque van a tener a Lillard recuperado, porque van a tener a los jóvenes mejorados, sigues teniendo a Abdilla, creo que ir a por un jugador como Jaxel podría ser el paso correcto si quieres empezar a competir ya. Pero si no, ¿vale? Sí que Portland, que no tiene más picks, aún así le he querido dar un jugador de un perfil un poco distinto, ¿vale? A lo mejor no tan competitivo a día de hoy como Jaxel, pero que es su compañero y que creo que también cumplirá un poco ese mismo rol en Portland y sería Morris Johnson. Es un poco lo mismo que Jaxel, un jugador que sí que es más físico que Jaxel, es menos talentoso en ataque que Jaxel, pero que también te va a aportar esa versatilidad defensiva, es un muy buen reboteador ofensivo, y creo que al final es que tienen que cubrir un poco, ¿no?, esa posición de... Pues un poco ese rol de Isaiah Stewart en los Pistons. Creo que un jugador de ese perfil a los Blazers les vendría de maravilla. Sobre todo lo que os digo, teniendo en cuenta que el año que viene van a recuperar a Lillard y que creo que tienen que ir a ganar ya. Entonces, si quieren ir a por un jugador más hecho, pueden ir a por Jaxel, y si no a por un jugador más como Morris Johnson, y si no a por un tirador como Braylon Mullins. La verdad que son 3 picks que me gustan mucho para Portland. Pasamos a hablar del siguiente equipo, ¿vale? Que nos toca nada más y nada menos que los Oklahoma City Thunder, ¿vale? Ok, sí, como veis ahí tienen el pick número 14 de los Philly, el pick número 15 de los Clippers y el pick número 36 de Dallas, ¿vale? Aquí para los Thunder me ha sido bastante complicado, ¿vale? Porque es como que quería darles bastantes cosas y al mismo tiempo no sabía con cuál quedarme, ¿no? Entonces, la primera con la que me he quedado, ¿vale?, es Thomas Hawk, porque me parece que es un jugador que encaja las mil maravillas con ellos. Yo en mi Big Board, ya sabéis que le tengo aquí el 26º, pero ya sabéis que estoy muy en desacuerdo conmigo, o sea, porque me parece que
no se merece estar tan abajo, o sea, es decir, es un jugador muy bueno que además encaja a las mil maravillas un poco con esa cultura que hay en los Thunder, sería de plug and play ideal y sería ese glue guy que tanto les gusta en los Thunder y además pues refrescarías piernas, también conseguirías un contrato más barato, me gustaría muchísimo. Si quieren ir a por un perfil más joven, ya os lo comenté también el otro día, creo que podrían hacer una apuesta importante los Thunder por Kalim López, un poco por lo mismo, creo que sería un jugador muy muy útil para ellos y que al final creo que también encajaría las mil maravillas. Es verdad que sería un jugador más verde, pero que a pesar de que ya sabéis que a mí no me termina a veces de convencer en algunas cosas, creo que los Thunder sería un equipo que podía darle ese tiempo para que se desarrollara y no meterle tanta prisa como a lo mejor otras franquicias le querrían meter. Y si no, vale, os planteo otra, que esta me gusta mucho, nunca me la había llegado a plantear, pero hay una posibilidad de que es un jugador que acabe cayendo ese top 14 y los Thunder podrían hacer una apuesta por él y creo que podría acabar siendo a lo mejor el robo del draft si los Thunder le desarrollan de la manera correcta, que sería Nate. Esto me molestaría un poco, ¿vale? Si llega a pasar en la vida real, pero he querido obviamente dar lo mejor posible a todos los equipos, no he tratado de ser obviamente imparcial. Y esto me molestaría, ¿por qué? Porque creo que los Thunder sería un equipo que, si le sale Nate mal, que es una posibilidad que les pasa a muchos equipos, que te salga mal, pues a los Thunder no les pasaría nada, pero si les sale bien, Nate puede acabar siendo un All-Star. Y si los Thunder consiguen un All-Star con el pick 14, con ese proyecto que era dudoso para muchos, pero que al final a ellos les sale bien, hombre, pues me daría mucha rabia porque es lo del rico haciéndose más rico, ¿no? Pero creo que sería una apuesta muy top para ellos, me gusta mucho, nunca me lo había planteado la verdad haciendo los mock drafts, pero el otro día haciendo este vídeo me paré a pensarlo bien y de verdad creo que podría ser muy interesante para ellos porque les falta sobre todo jugadores en esos puestos del ala. Le podrían dar minutos desde el minuto número 1 y, o sea, desde el minuto 0 y al final creo que encajaría muy bien con ellos porque les daría un perfil más anotador y que, oye, si en un futuro hipotético, yo que sé, pues tienen que sacar a J-Dub o algo así del equipo, pues imaginaros que podrían entrar un poco en ese rol más de anotador, no sé, son hipotéticos, pero creo que de verdad le podrían dar un uso y además es que les gusta mucho esos wings que son lengthy, que tienen envergadura y que, bueno, es que no sé hablar español, joder, es que me salen solo las cosas en inglés. El problema de consumir solo cosas en inglés, chicos, consumid en español mejor, porque es que si no luego os pasa como a mí, que solo sabéis los términos en inglés. El caso, vamos a continuar con el siguiente equipo, ¿vale? Que nos toca nada más y nada menos que Los Ángeles Clippers, ¿vale? ¿Por qué me diréis? Nico, si solo tienen el pick 38 y el 53. Bueno, porque les he querido meter al principio del vídeo, o a mitad de vídeo, de hecho, y no al final, ¿vale? Porque me parece que es un equipo que había que darle un punto importante. Ya sabéis que he respetado lo que a día de hoy estaría la clasificación si se diese, pero también he estado teniendo en cuenta que a lo mejor equipos pueden caer o bajar en el draft. ¿Por qué meto a los Clippers aquí? Los Clippers es el único equipo que a día de hoy tiene un pick dentro del draft que está protegido, pero que tiene muchas probabilidades de poder quedárselo, que es el pick de los Pacers, ¿no? Entonces, ¿por qué he dicho esto? Porque de todos los equipos, o de todos los jugadores, ya lo moqué en el anterior vídeo, pero es que creo que de todos los jugadores del draft, si cae al top 5 el pick y los Clippers tienen el pick 5, creo que sin ningún tipo de duda el jugador más interesante para ellos sería Keaton Wagler. Porque me gusta muchísimo el perfil ofensivo que tiene, porque es un jugador que no necesita tanto el balón en las manos, porque creo que podría ser increíble al lado de Darius Garland. Es verdad, la defensa sería un problema, pero si los Clippers tienen que hacer una apuesta por un jugador en el top 5, para mí tendría que ser Keaton Wagler, porque puede acabar siendo el número 1 de este draft en cuanto a talento, ¿no? Es que es buenísimo también, joder. Y no sé, me gusta mucho y creo que los Clippers tendrían que hacerlo. Claro, si no, vale, evidentemente a partir de ahí ya no les he querido dar más jugadores de arriba, solo les he querido dar a Keaton Wagler por lo que os he dicho, porque hay una probabilidad real de que puedan llegar al top 6 o que puedan caer del top 4 el pick y que se lo queden los Clippers. Pero si no, vale, sí que les he dado dos jugadores de segunda ronda que creo que podrían ser útiles para ellos. En primer lugar, les he dado dos jugadores, de hecho, les he dado dos jugadores que ya di en el anterior vídeo, ¿vale? En primer lugar, de hecho están juntos, así que los mato de dos pájaros de un tiro. Les he dado a Montellón Cribas, ¿vale? Y les he dado a Billy Richmond. ¿Por qué les he dado a estos dos jugadores? Les he dado a Cribas porque me parece que es un jugador que cumpliría ese rol que querían que fuese este año Brook López y que no está siendo para nada bueno. De ese 5 que puede espaciar el campo, pero que es un muy buen protector del aro, que es lo que es el pívot de Arizona. Y si no, nos iríamos con Billy Richmond, un poco por lo que comenté con Cleveland, pero sobre todo me gusta mucho más la apuesta de Billy Richmond para los Clippers porque es un atleta en el ala. Creo que les falta muchísimo ese tipo de perfiles en Los Ángeles. Ya os he dicho este año muchas veces que cuando han estado Derrick Jones Jr., para mí se ha notado mucho su baja porque les daba esas piernas frescas que no tienen o que no les sobran por lo menos dentro del equipo este año.
Y creo que Billy Richmond sería un atleta interesante para ellos en el ala, que si le desarrollan como un buen 3&D, pues que creo que sería una muy buena apuesta para ellos a futuro. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar al siguiente equipo, que serían los San Antonio Spurs, que como veis tienen 4 picks, o tendrían 4 picks a día de hoy en el draft, que sería el pick número 18, el 35, el 43 y el 45, ¿vale? Para San Antonio les he dado 3 jugadores dentro del top 30, es decir, solo les he querido dar jugadores de primera ronda porque creo que San Antonio está a una pieza buena de conseguir en el draft de cerrar su plantilla. Entonces, les he dado 3 jugadores que creo que encajarían bastante bien dentro del equipo y que me gustan bastante el cómo podrían encajar. En primer lugar, ¿vale? Esta es la apuesta que más me gusta para ellos, que es Amari Allen. Creo que les daría ese perfil de un jugador, es verdad que también verde, como Carter Bryant, entonces eso sí que me dejaría un poquito de dudas, pero es que es un jugador que tiene un lanzamiento de 3 brutal. Es un tío que se mueve sin balón también de manera increíble y que tiene una capacidad de salto, tiene una capacidad atlética también increíble, pero es un perfil muy distinto al de Carter Bryant, porque Carter Bryant era un perfil también muy atlético, pero muy del perfil defensivo, y Amari Allen es un perfil muy atlético, pero también más de un perfil ofensivo y más de glue guy, ¿no? Entonces, me gustaría mucho como apuesta para ellos, pero claro, si quieren un jugador un poquito más hecho, pero no en la posición del ala, esta es una apuesta que he hecho yo personal, pero que también me gustaría muchísimo, que sería Aday Mara a los San Antonio Spurs. ¿Por qué Aday Mara a los San Antonio Spurs? Está funcionando muchísimo este año el dúo Kornet-Wemby. Kornet es un jugador veterano que está firmado en un muy buen contrato. El año que viene le quedarían 2 años de contrato asegurados, más 1 más de opción del equipo. Entonces, ¿por qué me gustaría mucho la adquisición de Aday Mara? Lo que esto te permitiría es tener a Aday Mara los 2 próximos años, o los 2 primeros años de su contrato de 4 años de rookie, junto a Luke Kornet. Que Luke Kornet sea el pivot suplente de Wemby, cuando no esté Wemby o cuando no esté Kornet, pues que el que entre como siguiente sea Aday Mara, y ya después de ese tercer año, si Kornet ya no merece la pena o Aday Mara la ha superado, pues o aceptan o rechazan esa opción del equipo o renovan a Kornet por un mínimo, lo que sea. Y tienes a Aday Mara ya como tu pivot suplente de Wemby, que puede jugar con Wemby. Y joder, yo soy Aday Mara y me dicen, vale, que sí, que él querría ser el pivot titular de un equipo, pero joder, si tú puedes ser el pivot que va a jugar al lado de Wemby el resto de su carrera y va a jugar 25 minutos por partido siempre, tanto con Wemby como sin Wemby, me parecería increíble. Y creo que es una apuesta brutal de San Antonio. Este es uno de los picks que más me ha gustado de todo el Excel, pero es que me parece muy bueno. Y si no, me he ido con Coapit, porque es verdad que Coapit, muchos me diréis, pero Nico, es un poco un perfil similar a lo que han hecho con Sohan, que ellos quieren más un tirador en el 4, y si no tienen un tirador en el 4, no sé si van a querer coger un jugador como Coapit. No estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? Porque Coapit es un jugador que sabe jugar muy bien al baloncesto, que creo que encajaría muy bien en ese sentido con los Spurs. ¿Y por qué lo he puesto? Porque sí que creo que yo Coapit va a poder desarrollar un tiro. Si es que os lo he dicho muchas veces, Coapit tiene un tirito de 4 o 5 metros muy bueno. Lo que pasa es que su tiro de triple no lo intenta, pero sí que creo que es un jugador que cuando le pongan en un equipo, sobre todo como San Antonio, que es muy bueno desarrollando el lanzamiento de 3, yo creo que van a poder desarrollarle un tiro de 3. Entonces me parecería una apuesta súper top. Y lo que os digo, creo que Sacramento, o sea, San Antonio es uno de los equipos a los que mejor picks les he hecho, pero porque me gustan muchísimo. Si no, ya nos vamos con los Denver Nuggets, ¿vale? Que tienen, como veis en pantalla, el pick 21 y el pick 47. Y bueno, como veis ya nos hemos limpiado hasta el jugador número 20. O sea, los primeros 20 ya no puedo mandarles a ningún lado, ¿vale? Ya os dije que esto iba a acabar lleno. Y a los Nuggets, ¿vale? En el pick 21... les he dado un par de perfiles que creo que podrían ser interesantes para ellos. En primer lugar, ¿vale? Les he dado un jugador que lo moqueé el otro día, así que me lo voy a quitar rápido, que es Bennett Stertz, por un tema de que les hace falta un base suplente. Si pudiesen conseguir a Bennett Stertz en este draft los Nuggets, sería espectacular. O sea, sería espectacular, es que no tengo más comentarios que hacer. Pero si no, sí que hay un jugador que me encantaría también para ellos y que creo que les daría un plus importantísimo desde el ala, ¿vale? Que sería un jugador que no sé por qué está aquí puesto Washington, será porque el otro día estuvo haciendo pruebas y me olvidé, porque está haciendo más cosas en el Excel y me olvidé de cambiarlo, pero Dalen Swain no lo envía a los Washington Wizards, ¿vale? Y aquí, pues lo que os digo, Dalen Swain, a dónde iría, mejor dicho, sería a los Denver Nuggets, ¿vale? Creo que sería un jugador que les aportaría muchísimo, ¿vale? Al final a Washington, lo que os digo, les di a Dave Ansa, les di a Caleb Wilson y les di a Henry Basar, por eso ya sabía que no se lo había dado. Y lo que os digo es que creo que sería un añadido importantísimo para ellos desde el ala, un jugador con un perfil muy Najee Marshall, ya lo sabéis, que le falta mejorar algunas cosas, que a veces se precipita y que va un poco a lo loco, como Najee, ¿no? Pero tiene mucho talento para penetrar, es un jugador muy físico desde el ala, que es muy buen defensor, que tiene que mejorar el lanzamiento de 3, pero que si lo mejora va a ser una navaja suiza que tener en el ala espectacular. Y si no, vale, el otro jugador que he dado para los Nuggets, que es un jugador que ya he comentado hace nada en este vídeo, es Allen Graves. Un poco por el mismo sentido que se lo he dado a los
a los Jazz es un poco ese perfil, lo que os he comentado, hermanos Champagny, ese tipo de jugadores rollo Beat Crazy, que no se parecen a Beat Crazy, pero para que me entendáis, jugadores que a lo mejor nunca van a ser espectaculares top 10, pero que si tú puedes conseguir un jugador de estos en segunda ronda, que sabes que van a ser jugadores en NBA durante muchos años, porque saben jugar muy bien al baloncesto, porque tiran muy bien de tres, porque un rollo Spencer Jones, ¿no? Pues creo que sería muy interesante para los Nuggets coger otro de este tipo de jugadores en el draft en segunda ronda. Y si no, vamos a pasar ya a hablar de los Lakers, ¿vale? Un equipo complicado, ¿vale? Que no es fácil de darle un jugador, pero que sí que creo que podría hacer varias apuestas distintas en este draft. Ya sabéis que para mí, si tienen que coger un jugador, al que tienen que ir a coger es a Floribidunga, porque es el jugador que mejor me encaja dentro de la franquicia. O sea, lo habéis estado viendo ahora con Kansas. Es acojonantemente bueno, o sea, es extremadamente bueno, demasiado bueno, a mí me gusta muchísimo y creo que con Luka y con Austin Reeves jugaría las mil maravillas, pero si no, les he querido dar dos tipos de apuestas. Me pensé Joshua Jefferson, pero no me termina de encajar y sí que me gustaba mucho la apuesta de Karim López. ¿Por qué? Porque Karim López creo que podría beneficiarse mucho de estar en un equipo como los Lakers, donde a pesar de que es un jugador joven y verde, desde el minuto 1, si juega más o menos bien, ya le van a dar minutos, porque ese tipo de perfiles de ala físicos, con envergadura, creo que podrían encajar, son muy necesarios en Los Ángeles, y creo que él podría beneficiarse de ello y poder desarrollarse más pronto de lo que podría desarrollarse en cualquier otro equipo que quisiese ser contender. Y creo que los Lakers podrían beneficiarse mucho, a lo mejor si tener un jugador que el primer año no sería tan bueno, pero que a la larga pudiese acompañar muy bien a Luka y Austin Reeves y que se desarrollase junto a ellos. Y si no, vale, sí que me planteo otros pivots, a lo mejor un poquito más abajo del draft, pero que pudiesen encajar un poco ese perfil de jugadores físicos en el interior. Entonces tenía bastantes dudas. Me pensé a Zubi Ejiofor, vale, que está aquí, de St. John's, que ayer de hecho hace un partidazo. Bueno, es que hay el partido de los Kansas St. John's, para quien lo viese sabe que fue un partidazo. Pero si no, al final me he quedado con el pivot de Yukon, ¿vale? Tyrese Reed. ¿Por qué me he quedado con Tyrese Reed? Porque es un perfil un poco más de ese lob threat. A mí no me termina a lo mejor tanto de gustar como Zubi Ejiofor, que el tengo aquí más abajo, pero porque no ha actualizado el Big Board, pero que me parece mejor jugador, ¿vale? Pero, lo que os digo, creo que Tyrese Reed tienes más fácil el poder acoplarse a cualquier equipo NBA de ese rim running center, ¿no? Que hace pick and rolls y hace alley-oops y estas cosas, y yo qué sé. Pues creo que podría ser interesante para... Y además es un buen protector de la pintura, o sea que es un buen rebotador, o sea que tiene cosas interesantes para los Lakers. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar de los Minnesota Timberwolves que tendrían a día de hoy el pick número 28 y el pick número 59, ¿vale? Para Minnesota me he planteado varios jugadores, pero no era fácil, porque tened en cuenta que esto lo iba haciendo del peor equipo de la NBA a día de hoy con el peor pick al de arriba, evidentemente entremezclando conferencias, ¿no? Entonces, claro, llegando a este punto, Minnesota no tiene tantas opciones realmente para coger, porque si veis, ya hemos llegado hasta el pick 26º, que está todo lleno. Entonces, claro, para Minnesota tenía claro que Joshua Jefferson me gustaba mucho. Entonces, aquí se lo di 100% porque me gustaba mucho ese perfil de un ala que sabe jugar también muy bien al baloncesto, un veterano que es un buen pasador, que va a poder, yo creo que espaciar el campo bastante bien, no teniendo tanto uses como tiene Iowa State, pero sí que siendo un jugador más de glue guy desde el banquillo. No sé, me gustaba bastante para Minnesota. Y si no, también tengo dos apuestas bastante interesantes. En primer lugar, ¿vale? Les he dado a Braden Smith, base de Purdue, que es uno de los... Bueno, todavía creo que rompió el récord de la NCAA de mayores asistencias durante la carrera universitaria, porque es, bueno, ya lo sabéis, es uno de los mejores pasadores universitarios. Esa estadística lo dice por sí solo. También es el que más asistencias promedia, 8,7. Y no sé, ya os lo comenté en un vídeo. Es un poco un perfil Ryan Nembhard, un base pequeñito, pero que sabe jugar muy bien al baloncesto, y que creo que para Minnesota podría ser un muy buen base para tener, porque al final necesitan jugadores de este perfil. Y si no, vale, que esta ha sido la apuesta que más me ha gustado, sin ningún tipo de duda, para Minnesota, es Malik Thomas, ¿vale? Un poco una idea similar a lo que os dije cuando le puse para New York. Creo que este tipo de perfiles que van a franquicias como Nueva York, como Minnesota, donde son equipos que juegan duro, que les mola ese tipo de perfiles de gente con carácter, con actitud, es que Malik Thomas creo que encajaría a las mil maravillas. Creo que de todos los jugadores que he adaptado, de Joshua Jefferson, Braden Smith, el que más me gustaría es el Malik Thomas, porque es que creo que encajaría a las mil maravillas dentro del equipo, y creo que además sería, bueno, super colega Anthony Edwards, no sé, es que creo que además un perfil más anotador desde el banquillo, pero también un tío que se esfuerza en defensa. Creo que les encajaría a la perfección, de verdad, es que me gustaría mucho el pick.
Si no, vale, ya nos toca el siguiente equipo, ya estamos pasando a los últimos, que de hecho nos quedan solo 3, ¿vale? Y en primer lugar tenemos a los Rockets, donde ya hemos pasado equipos que estarían ya solo en segunda ronda, ¿vale? Donde los Rockets tendrían el pick 39 y el 52, ¿vale? Para Houston no ha sido fácil, ¿vale? Porque al final lo que yo buscaba aquí, sin ningún tipo de duda, era generación exterior, ya fuese más de talento ofensivo, de un base o por lo menos alguien que pueda tirar. Entonces, he hecho un mix, ¿vale? He hecho un mix y así pues podéis ver varias ideas. En primer lugar, Ebuka Okori, un poco lo mismo que os dije de Cleveland. Yo no tengo tan claro que vaya a entrar a la NBA porque creo que hay un chance de que se quede un año más en la universidad y a lo mejor se transfiere a otra universidad más potente y si consigue hacer esos números o unos números similares en una universidad muy potente, entonces se consagraría 100% como un pick rollo top 20. Pero claro, a día de hoy creo que para Houston conseguir un perfil de estos sería muy valioso, un super anotador. Yo ya os lo dije, me lo imagino mucho como un super microondas, rollo sexto hombre. Creo que encajaría muy bien en un equipo como Houston. Y si no, vale, les he dado dos perfiles distintos. En primer lugar, Braden Smith, que lo acabo de decir para Minnesota, pero bueno, un jugador, lo que os digo, base, pero que también es un buen tirador, no es un creador de tiros, pero bueno, va a poder tirar bien de catch and shoot. Y creo que también podría encajar bien dentro del equipo. Y que también les daría un base que sabe pasar la pelota, que creo que les hace mucha falta en Houston. Y si no, les daría más un 2 que un 1, pero que también es un muy buen tirador, que ya sabéis que a mí me gusta mucho su tiro. Y es Ryan Conwell, que es la que ha tenido que asumir mucha responsabilidad este año en Louisville, porque Michael Brown Jr. ha estado lesionado, pero bueno, a mí me ha gustado mucho y creo que en Houston le podrían dar mucho uso. Y si no, vamos a terminar ya con los dos últimos equipos. En primer lugar, los Suns, que con el pick 46 que tienen en el draft, les he dado, bueno, jugadores en segunda ronda que creo que podrían ser interesantes para Phoenix, que podrían ser sobre todo, bueno, jugadores que les ayuden a ganar ya. En primer lugar, Jojo Tagler, uno de los mejores defensores del draft. Creo que podría ser muy útil para ellos. En el 4 creo que les hace falta un poquito de ayuda y creo que sería interesante para ellos. Si no, Alex Caravan, un perfil muy distinto, más ofensivo y tirador, pero que sabe jugar muy bien al baloncesto y que pasa muy bien desde el poste, por lo cual creo que también sería útil para Phoenix. Y si no, esto ya es una apuesta, pero bueno, por si la quieren hacer atípica de que si te sale bien y si no te da igual, que sería nada más y nada menos que donde le tengo aquí. Dash Daniels, ya lo sabéis, un jugador con un potencial defensivo espectacular, pero que es solo eso, defensa, no hay nada más. Pero bueno, si Phoenix quiere hacer una apuesta a lo mejor como un draft en Stars o algo así, pues no lo vería mal, la verdad. Pero bueno, que tampoco aquí ya habría mucho más que dar. Y el último equipo, que serían los New Orleans Pelicans, ¿vale? Con el pick 58, o sea, tiene coña que es uno de los peores equipos de la liga y que tengas el pick 58. Es verdad que ahora están ganando, pero bueno, están ganando más por el hecho de que pues porque no hay nadie más compitiendo. Que para los Pelicans, pues bueno, les he dado 3 jugadores más jóvenes de apuesta. En primer lugar, Sergio, porque creo que les vendría bien un creador más base puro, aunque sé que a lo mejor luego se consagra más como un combo guard por el tema de altura. Yo creo que va a ser un base puro y creo que podrían beneficiarse de tener un tío que de verdad sepa jugar bien al baloncesto en New Orleans y me parecería una apuesta guay para ellos. Si no, pues les he dado otra apuesta, a lo mejor como un jugador. Me planteé Patrick Ngomba, que creo que me podría parecer buena para ellos, porque les podría dar un tiro que se puede proyectar, ¿vale? Como un buen tirador. Lo que pasa es que a lo mejor no me quedé con él al final, pero bueno, se lo voy a dar también como otra opción, ya como es el último equipo me da igual. Le voy a dar 4 jugadores a New Orleans. Ngomba también, lo que os digo, me parecería otra buena opción. Y si no, vale, ya nos pasaríamos a otro jugador. En primer lugar, Dame Sarr. Ya sabéis que a mí no me ha terminado de gustar mucho, creo que, vamos, no ha sido muy bueno este año en Digo, que me extrañaría muchísimo que entre al draft, pero bueno, si entra al draft, New Orleans podría hacer una apuesta por él, porque era un jugador que sí que es verdad que tiene mucho potencial, como un 3&D, pero que a día de hoy, vamos, no tiene ni 3 ni and-D, o sea, no tiene nada, pero bueno, que como una apuesta así a muy final del draft podría ser interesante para ellos. Y si no, el último jugador que había pensado, también como un tío así súper de apuesta, podría ser Neoclis Abdaras, pero vamos, que es un poco el perfil de lo que os digo de Dame Sarr. Son dos jugadores que han caído muchísimo, que me parecería una locura que entren al draft este año y que bueno, así como apuestas locas, pero sobre todo en Ngomba, que es verdad que no le puse, pero me parece mucho mejor apuesta, y Seth de la Rea me gustarían más. Entonces nada, así nos queda el draft board total. O sea, es una auténtica locura. Como veis, hemos llenado todos los jugadores. No lo podéis parar el vídeo o lo podéis ir leyendo. O sea, al final ha sido una locura. Esto me llevó muchísimas horas, así que os agradezco mucho que le deis like y que le deis apoyo a este vídeo. Y nada, simplemente quería comentaros un poquito esta última reflexión, ¿no? Que me preguntó el otro día un suscriptor acerca de qué opinaba respecto de este draft, ¿no? Y de que me está quedando el sol, pero bueno, da igual. ¿Qué opinaba de este draft, no? Y del anterior. La realidad es que creo que este draft es mejor que el anterior. Ya os dije hace un tiempo que quería que no. Sí es mejor que el anterior. De hecho, es bastante mejor que el anterior. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprendió mucho del pasado draft es que
tenía para mí jugadores que podían llegar a ser franquicia. Jugadores como Derrick Quinn, que ya sabéis que yo confiaba muchísimo en él y creo que ha sido uno de mis grandes aciertos. BJ Edgecombe, Dylan Harper, Cooper Flagg, y luego tenía jugadores muy potentes. Sí que es verdad que creo que hay una cosa que tenía el draft anterior que este no tiene, y es que el draft pasado lo que tenía una cantidad de jugadores en el ala bestiales, Cooper Flagg, Cedric Howard, S. Bailey, Conco Newpel, y este año en el draft el problema que hay, yo creo que es que no hay alas, o sea, es que el único ala que hay es AJ Dillon, y a partir de ahí es que ¿quién es el siguiente? Nate Ahmed, y luego es que no hay, luego ya sí están Thomas Hawk, está Mari Allen, pero hay una bastante carencia importante en el ala, pero al contrario, lo que hay es un talento descomunal en la zona de generadores exteriores, que al final muchas veces es lo que lidera un equipo, ¿no? El tener un base top o el tener una escolta top, y creo que eso merece mucho la pena. Entonces yo creo que en este draft hay mayores jugadores franquicias de lo que yo podía visualizar en el anterior. Tenemos a Darius Akaf, tenemos a Keaton Wagler, yo creo que esos son los dos jugadores que pueden ser más franquicia de los guards, pero es que luego también tienes al top 3, tienes a Caleb Wilson, no sé. Me parece una pasada este draft. Espero que lo estéis disfrutando mucho en March Madness. Y nada, si os ha gustado estos vídeos, pues ya sabéis que podéis darle mucho apoyo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.